Tengan todos muy buenos días. Hoy es jueves 13. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos, absolutamente a todos. Hoy debo empezar el programa haciendo dos notas, una de agradecimiento y otra pues lamentando la muerte del cura Calderón. El cura Calderón fue alcalde, fue gobernador, fue secretario general nacional de COPEI. El cura Calderón fue un dirigente político aguerrido, auténtico. Si alguna característica tenía el cura es que era un hombre auténtico. Y de verdad, una penosa enfermedad a lo largo de años lo lleva a desencarnar hoy de este plano. De verdad que una palabra de solidaridad con la familia. Al Táchira se le fue un hombre que sin lugar a dudas quería y apreciaba al Táchira. Del cura Calderón se puede hablar bastante porque el cura fue un dirigente deportivo también, fue un dirigente político, opositor férreo y sin lugar a dudas pues cuando se va un hombre de este plano que tanto también contribuyó en el ejercicio de la vida política y en la construcción del Estado, pues tenemos también que lamentarlo. El cura Calderón también nos deja un mensaje. El cura Calderón nos dejó el mensaje de nunca, eh, de no cansarnos, vale decir. El cura Calderón siempre, su eslogan fundamental era no se rindan. Claro, con la otra palabra, no se rindan. Ese es el mensaje que nos deja el cura Calderón. Hoy será, eh, hoy será cremado, de tal manera que de verdad mucho pesar tengo, pero eh, la vida es así. Estamos en el cumplimiento de la ley de la perfección, unos primero y otros después. Y bueno, lamentándolo de verdad. Bueno, vamos a dar también agradecimiento porque ayer tuvimos una gira larga de asambleas de ciudadanos junto a Javier Tarazona. Entonces quiero agradecerle a las personas que estuvieron ayer temprano en Canelles. En Canelles tuvimos una asamblea de ciudadanos extraordinaria. Después volvimos a la Plaza Bolívar en Palmira y estamos después en La Victoria, otro sector de Palmira. Vale decir, en Guásimos tuvimos 3 asambleas de ciudadanos ayer. Después estuvimos en la Avenida Carabobo y en la Villa Olímpica. De tal manera que tuvimos 5 asambleas de ciudadanos, todas extraordinarias y todo el mundo con la claridad de que hay que responder a las 3 preguntas, responder sí. La claridad de que esta es una consulta, no es un evento electoral. Hay quienes me preguntaban ayer la validez de la consulta y yo les respondía que cuando se firmó el acta de la independencia, Fernando VII en modo alguno la iba a validar, de tal manera que lo que los venezolanos y tachirenses masivamente haremos el próximo domingo es, con nuestras respuestas, levantar la hoja de ruta de la actividad política que tiene que seguir todo el país y toda la dirigencia para la recuperación de la democracia, la defensa de la Constitución de 1999, deslegitimar de forma definitiva la inconstitucional convocatoria de la Asamblea Constituyente y entonces, como dicen, dar el piso legítimo, porque sería la única consulta que en el país se ha hecho en este marco de la anarquía para determinar qué es lo que hay que hacer, cuál es la hoja de ruta. Por eso es que las personas que vamos a participar, que deberían ser 14 millones de venezolanos, en la segunda pregunta, cuando se responde sí, usted quiere que la Fuerza Armada y los funcionarios públicos acaten y defiendan la Constitución de 1999, cuando el pueblo venezolano marque la opción sí y esa opción se contabilice con 14 millones de personas diciendo que sí, ese es un mandato que se le está estableciendo a la Fuerza Armada y a los funcionarios públicos de que hay que
apegarse a la Constitución Bolivariana de 1999 y no al plan de la patria, ni al plan Simón Bolívar, ni a los planes estos que le han dado vida al Estado comunal. Entonces, lo que los venezolanos vamos a firmar cuando estemos expresando nuestra opinión es un documento, es una hoja de ruta, es la posición política del venezolano en el qué hay que hacer. ¿Qué otra cosa estamos señalando que hay que hacer en esas respuestas cuando votemos sí, por ejemplo, en la tercera pregunta? Es que nosotros sí queremos que se elijan nuevos poderes públicos y queremos elecciones generales, queremos que estos nuevos poderes públicos sean definitivamente nuevos, no manipulados. Entonces sí lo queremos. Esa es la hoja de ruta que hay que establecer entonces para que la Asamblea Nacional apruebe entonces avanzar en la designación de nuevos poderes públicos. De igual manera, tiene que ver con la primera pregunta. ¿Rechaza usted la Asamblea Nacional Constituyente convocada ilegalmente sin la consulta de los venezolanos? Sí la rechazamos y de esa manera queda invalidada esa, esa convocatoria por ilegal, por inconstitucional, pero ahora porque el pueblo tampoco la respalda. De tal manera entonces que ese es un testimonio de los más importantes que se han hecho en la vida del país. Déjame decirle que el domingo haremos historia. Entonces no se trata de lo que dice Pedro Carreño, de que es un acto electoral y dice la presidenta del Consejo Nacional Electoral. No, en modo alguno. Esta es una consulta, esto no es una elección. Esta es una consulta que se le está haciendo al pueblo de Venezuela, más nada. Esto es como si una empresa de encuestas, de estadística, hiciera un encuestamiento abierto a donde las personas tengan que ir a responder unas preguntas. Vale decir, es lo mismo, salvo que en este caso es un poder público quien la convoca, que es la Asamblea Nacional, ¿verdad? Los diputados son los que la convocan por unanimidad del poder público que se llama Poder Legislativo es convocado. ¿Y quién es convocado? El pueblo de Venezuela. ¿Para qué? Para que dé su opinión sobre tres preguntas. Dé su opinión sobre tres preguntas. Ahora, yo no entiendo por qué el gobierno y el chavismo le tienen temor a que el pueblo venezolano se exprese. No entiendo cuál es el temor de que el venezolano opine. Ni siquiera está eligiendo. No estamos en el revocatorio que se lo quitaron a los venezolanos. No estamos en presencia de la elección regional que también se la quitaron a los venezolanos. Estamos en presencia de una simple consulta que tiene un alto valor político e histórico. Claro que lo tiene, porque esa opinión es un mandato derivado de la mayoría de venezolanos que se va a expresar. Entonces, aun cuando puedan decir que no puede ser, que es ilegal, no, eso es perfectamente posible, está dentro de la Constitución, artículo 70, y está dentro de las facultades constitucionales que le corresponden a la Asamblea Nacional. Pero quiero entonces también señalar en esta parte, antes de terminar este segmento, para que apreciemos cómo son las cosas cuando los poderes públicos funcionan. Ayer, el expresidente Lula de Brasil fue condenado en primera instancia a 9 años de cárcel por corrupción. Condenado el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a 9 años y medio de cárcel por un tribunal de primera instancia por su implicación en la red de corrupción que operó en Petrobras. Si el presidente Lula está vinculado, como efectivamente lo encuentra el tribunal, a hechos de corrupción y de lavado en la gestión de Petrobras, no tengo la menor duda de que en Venezuela hay eslabones de esa misma corrupción que se hizo con Petrobras. Bueno, entonces fíjese, cuando los poderes públicos existen de forma autónoma, esos poderes públicos no tienen miramientos, no hay intocables.
Y quiero decir por demás, para que aprecien que esta es una opinión nada sesgada, que el Congreso de Brasil retiró de la presidencia a Dilma Rousseff. El nuevo presidente que fue electo en Brasil está sometido a un enjuiciamiento que es probable que también lo saque de la presidencia. ¿Sí? Temer, el presidente Temer actualmente de Brasil, es probable incluso que sea separado de la presidencia por la investigación igual de hechos de corrupción que pesan en su contra. Y ahora es el expresidente Lula da Silva al que le están dando sentencia de 9 años y medio de prisión por un caso de corrupción, pero tiene 6 procesos abiertos de corrupción también. De tal manera entonces que esto demuestra que cuando los poderes públicos funcionan tienen que servir para mantener depurado todo lo que tiene que ver con la administración de los recursos de un país. Yo no tengo la menor duda de que si aquí existieran poderes públicos autónomos realmente e independientes, más de un ministro, exministro, director general y gobernador y alcaldes estuvieran ya detenidos, porque toda la fortuna de Venezuela está en manos privadas en el exterior, precisamente como consecuencia de la inmensa corrupción que en Venezuela existe, porque en Venezuela todo lo que tiene que ver con el desempeño del aparato del Estado está convertido en un inmenso ejercicio de corrupción. Ayer en la tarde se hizo pública también la encuesta de Datincorp, una encuesta que revela que 11 millones de venezolanos apoyan la consulta popular. 11 millones de venezolanos apoyan la consulta popular y 9 millones de venezolanos están definitivamente dispuestos a ir al proceso electoral. Vamos a revisar esta encuesta con detenimiento. La pregunta: ¿la Mesa de la Unidad Democrática decidió convocar a una consulta popular el próximo 16 de julio, vale decir este domingo, para definir aprobación o rechazo a Nicolás Maduro, a la Asamblea Nacional Constituyente, a las Fuerzas Armadas? ¿Apoya usted la iniciativa? La tendencia dominante es que sí se apoya la iniciativa con un 55% de apoyo. Estamos hablando de 11 millones de electores. 11 millones de electores están aprobando esa iniciativa. Cuando esto se revisa por segmentación y se habla entonces de la segmentación por afectos políticos, ¿verdad? Oposición, chavismo, nos encontramos con aspectos que son relevantes. Por lo menos van definiendo las tendencias que se van marcando al interior de las circunstancias, al interior de los movimientos políticos. Por ejemplo, en el caso de la oposición, los venezolanos que están identificados como opositores estarían en un 84% apoyando la iniciativa. Solamente el 10% del chavismo la estaría apoyando. Solamente el 10% del chavismo. Y existe un 47% de niní. De tal manera entonces que tenemos ahí un segmento importante que tiene que ser todavía convencido, persuadido, que es que existe un porcentaje niní alto. Otra pregunta: ¿qué tan decidido está usted en acudir a votar el 16 de julio en la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional? La tendencia dominante es que los que están decididos a votar son el 52% de los venezolanos. Quiere decir que el próximo domingo, tarifa mínima, como se dice popularmente, 8.800.000 venezolanos estarían manifestando su voluntad en esta consulta del domingo 16. Vale decir 8.800.000
800.000 están totalmente decididos a ir a presentarse en este proceso. Hay algunos hallazgos que son relevantes. De los que están totalmente decididos, en la oposición está el 74%. Del chavismo solamente está el 8% decididos a participar. Y de los que están neutros, el 32%. Ya con eso nos da un panorama de cómo está la situación desde el punto de vista de lo que piensa, de la percepción que tiene el venezolano, más o menos de la cuantificación de las personas que pudieran estar acudiendo a este proceso. Yo he venido insistiendo que la participación mayoritaria en este evento de carácter electoral, de carácter consultivo, no electoral, perdón, es consultivo, es determinante para el rumbo de la nación del país. He dicho por demás que la Asamblea Nacional tiene la competencia, se trata de una consulta a la que al parecer el gobierno le tiene pavor a la consulta, a que el venezolano sea consultado, que exprese su opinión. Y no tengo la menor duda que si el rango de 8.800.000 venezolanos pasa de 10 millones, pues no solamente con 8 millones queda deslegitimada la consulta, la propuesta de Maduro de la constituyente, con una iniciativa que está usurpando la soberanía de los venezolanos porque no ha sido consultada, y esta consulta viene a cumplir el papel de la democracia participativa, conforme al cual el venezolano aporta su opinión, pero también estamos claros que las respuestas que los venezolanos dan respondiendo sí en cada una de las tres preguntas, pues sin lugar a dudas va a darle legitimidad a la acción política, al discurso y a la hoja de ruta que a partir de ahí se dibuja. Lo que los venezolanos le van a entregar a los dirigentes políticos es un mandato que se traduce en acciones concretas, en el incremento de la protesta, derivado de que el venezolano se involucra en su propia decisión cuando dice usted rechaza la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, y cuando el venezolano dice sí, que sí la rechaza, está vinculándose entonces al resultado que implica la toma de decisión colectiva conforme al cual los venezolanos tienen que rechazar por ilegal e inconstitucional la convocatoria a esa constituyente. Cuando el venezolano, en proporciones de 7, 8 o 10 millones, está opinando de que hay que exigirle a los funcionarios públicos y a la Fuerza Armada de que acaten la Constitución de 1999, con su opinión expresándola de forma contestando sí en esa consulta, pues está estableciendo mandatos que por imperio de la consulta de la soberanía popular deben hacerse vinculantes. De tal manera entonces que no tengo la menor duda de que el domingo es un evento altamente interesante. Es la primera vez que se hace una consulta de esta naturaleza para poder definir el rumbo político a donde la sociedad dirá cuál es la mejor manera, contestando va a presentar un instrumento validado con su opinión de cuál es la ruta política que se debe seguir, para que nos devuelvan los derechos que nos han quitado, para que nos devuelvan la vigencia de la Constitución y por supuesto con ello el restablecimiento de las condiciones de calidad de vida que también hemos perdido. Entonces con esta encuesta queda claro que hay ya en la base de participación 8.800.000 venezolanos que van a participar en esa consulta y que su decisión, la decisión de apoyar con las respuestas sí, está definiendo lo que va a ser la hora cero a partir de la próxima semana y está definiendo en consecuencia de ello lo que es el planteamiento político que hay que formular en el país
para lograr restablecer el orden constitucional infringido. La Conferencia Episcopal ha vuelto a pronunciarse el día de ayer. Dice la Conferencia Episcopal Venezolana que invitan al pueblo de Venezuela a hacer uso de su derecho a expresarse este domingo 16. Esta posición la fija la Conferencia Episcopal en un mensaje a los católicos y personas de buena voluntad. Es importante destacar algunos aspectos de esta carta. Es una carta larga, sin embargo es indispensable hablar algunas cosas de ella. El punto sexto dice, por ejemplo, la Constitución ha sido violada nuevamente y el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral avalan lo que propone el gobierno, sin tener en cuenta los principios básicos de la democracia participativa establecida en la Constitución Nacional. El mencionado proyecto constituyentista pretende imponer al país un régimen dictatorial. Además, al privilegiar en su conformación unas bases comiciales sectoriales sin asidero jurídico, se viola el derecho de todos a elegir y ser elegidos y el principio constitucional de la representación proporcional de la población según su distribución territorial. Asimismo, la Asamblea Nacional Constituyente tendría un poder supraconstitucional con el propósito de eliminar los actuales órganos del Estado, principalmente la Asamblea Nacional, elegida legítimamente por el pueblo. Tampoco se establecen límites en el ejercicio de sus funciones y extensión en el tiempo. Todo deja entrever que lo que se busca es instaurar un Estado socialista, marxista y militarista con la desaparición de la autonomía de los poderes, especialmente el legislativo. El próximo 16 de julio, promovida por la Asamblea Nacional, tendrá lugar una consulta popular que goza de toda la legitimidad. Consideramos una provocación por parte del Gobierno y del Consejo Nacional Electoral convocar para ese mismo día un simulacro de votaciones en algunos centros electorales del país, pues puede generar lamentables conflictos. El pueblo sigue exigiendo el respeto a su dignidad y a sus propios derechos. Como pastores preocupados por sus ovejas, los pastores de la Iglesia de Venezuela, haciéndonos eco de los clamores de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, queremos elevar nuestra voz y exigir al Gobierno Nacional ratificar que retire la propuesta de Asamblea Constituyente, posibilite realización de elecciones establecidas en la Constitución, es hora, de que el Gobierno asuma una vocación de rectificación en el propósito que tiene que ver con el tema de carácter electoral. Es hora que reconozca la autonomía de los poderes públicos, abandone la represión inhumana de las manifestaciones de quienes disienten, se desmantelen y sancionen los grupos armados que, con sus acciones, llenan de zozobra amplios sectores de la sociedad, medida que fue acordada recientemente en favor de un importante líder político de los factores de oposición, debe llevar a la liberación de todos los privados de libertad por razones políticas. Es urgente también abocarse a solucionar los gravísimos problemas de la gente y de permitir la apertura de un canal con carácter humanitario para que puedan llegar medicinas y alimentos a los más necesitados. La Conferencia Episcopal Venezolana se dirige a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que según lo señala la Constitución Nacional, cumpla su deber de estar al servicio de todo el pueblo, en el respeto y garantía del orden constitucional y no simplemente de un régimen, partido o gobernante.
Las personas que prestan su servicio en las Fuerzas Armadas tienen el deber específico de defender el bien, la verdad y la justicia. Los militares son penalmente responsables de los actos que realizan cuando violan los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Apelamos en consecuencia, dicen los obispos, a la conciencia de todos los miembros de la Fuerza Armada. No olviden que también forman parte del pueblo y que deberán rendir cuenta de sus actos ante la justicia humana y en la justicia divina. A la dirigencia política, le dice la Conferencia Episcopal, que en el ejercicio de su vocación ciudadana esté siempre comprometido solo con el pueblo y nunca con la búsqueda de propios intereses. Urge seguir dando pasos para hacer respetar la voluntad democrática. Bueno, este es parte de un más extenso puntos de la Conferencia Episcopal hacen al gobierno, a la Fuerza Armada, a la dirigencia política, en definitiva, hacen un extenso comunicado, pero también debo reiterar que están haciendo un llamado a la participación para que el pueblo, de conformidad con su libre conciencia, asista a esa consulta que la Asamblea Nacional ha convocado. En estos días me preguntaron sobre el tema de la legitimidad de ese proceso y yo respondí de la siguiente manera. Ayer precisamente en la Villa Olímpica me hicieron esa pregunta y yo respondía, el acta de la independencia de Venezuela, el acta de 1811, esa acta tenía legalidad. Ese es un acta de independencia frente al Imperio Español. Esa acta de independencia no contaba con el visto bueno de la monarquía ni del rey Fernando VII, perdón. De tal manera entonces que estamos en el mismo proceso. Esto que vamos a verificar el domingo no es otra cosa sino el inicio de un proceso de cambio de rumbo del país que se legitima con la participación de todos. Bueno, llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono, el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @CarlosCasanoval. Por cierto, al expresidente Ollanta Humala de Perú y a su esposa también les están dictando privativa de libertad, en principio prohibición de salida del país, pero tienen que presentarse en la justicia de Perú por supuestos actos de corrupción. Bueno, Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Hoy seguimos en asambleas de ciudadanos. Me despido con este pensamiento. No soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. Lo repito, no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. Que la preciosa sangre de Cristo nos cubra, nos selle y nos proteja. Los quiero mucho, muchísimas gracias.